Bienvenidos a una nueva emisión de Derecho a Disentir, el espacio de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de diversas carreras y universidades algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy abordaremos el amparo directo en revisión 5490-2016, asunto en el que se analizó si las afectaciones patrimoniales y morales de las víctimas de violencia intrafamiliar deben ser reparadas económicamente. Para platicar sobre este tema nos acompañan Daniel Aldrete, de Antropología Física, Alejandro Rivadeneira, de Derecho, Fabiola y Aranza Rubio, de Políticas de la UNAM, Iván Saichan, de Derecho, Enrique Memije, de Psicología, Isabel Cervantes, de Derecho, y Aldo Valdés, también de Derecho. Yo soy Alejandro Telles, comenzamos. La violencia intrafamiliar constituye un hecho ilícito, cuyas consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales deben ser reparadas de manera justa y acorde a la afectación sufrida. Para exigir dicha indemnización deben acreditarse los extremos de la responsabilidad, esto es, la existencia del hecho ilícito, la actualización de un daño, el cual puede ser tanto físico como psíquico, y un nexo causal entre estos. A efecto de determinar la cuantificación de la reparación, debe tomarse en consideración el tipo de derecho o interés lesionado, el nivel de gravedad del daño, los gastos devengados o por devengar derivados de este daño moral y el grado de responsabilidad de quien ejerce violencia y su capacidad económica. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntame, ¿qué te pareció la sentencia de la Suprema Corte? Gracias por la invitación, Alejandro. Creo que es un precedente muy importante porque la Suprema Corte de Justicia da el mensaje de que los grupos que han sido excluidos o vulnerados por contextos y realidades sociales deben ser defendidos. Debemos recordar las cifras que nos da hoy el INEGI, que diario en este país hay 10 feminicidios. Y me gustaría remontarme mucho a un artículo que escribió el presidente de esta Corte que se llama Las mujeres frente a la justicia. Debemos reconocer que en este país hay microacciones que son símbolos de violencia a las mujeres, ya sea en las calles, en el transporte público, en relaciones intrafamiliares, laborales, e inclusive hay leyes que todavía discriminan a cierto sector. Creo que es muy importante dejar el símbolo y sobre todo para las autoridades que imparten justicia que deben de tomar estos contextos históricos de desventaja de las mujeres frente a los hombres. Y no estoy diciendo que las mujeres sean menos que los hombres, sino que perpetuamos estereotipos y acciones donde nosotros nos asumimos que podemos violentar, ya sea de forma verbal, física o inclusive quitar hasta la vida por el único hecho de ser mujer. Entonces yo creo que es un precedente muy importante porque señala que que cualquier persona que quiera demandar un daño patrimonial por caso de violencia debe acreditar el hecho ilícito, que en este caso es el derecho de la mujer o de las personas, inclusive los niños, a vivir una vida libre de violencia. También debe demostrar que hay un daño, pero no solo patrimonial, sino que la Constitución y las leyes también protegen que puede ser un daño moral. Es decir, que cualquier tipo de humillación, agresión psicológica o verbal también debe ser indemnizada por el que perpetúa estas acciones. Perfecto, muchísimas gracias, Fabiola, bienvenida. Hola. ¿Qué te pareció? Cuéntame. Pues bueno, creo que la sentencia está bastante bien el tema, pero no hay que olvidar que el grupo vulnerado son en su mayoría mujeres, niños y niñas. Entonces, tenemos un grupo que es bastante vulnerado por un devenir histórico de la sumisión ante la dominación patriarcal. Entonces, yo creo que mi punto se iría más saliendo un poco de la indemnización sobre el patrimonio, daño patrimonial o daño moral, se iría más en una cuestión de género. O sea, ¿cómo vamos a atacar este problema realmente? Porque, digo, a mí no me sirve de nada tener la mayoría de los violadores en la cárcel si van a seguir violando. Entonces, a mí no me sirve de nada indemnizar por daño de violencia intrafamiliar si vas a seguir violentando mujeres. O sea, ¿tú crees que no resuelve de fondo el problema? No resuelve de fondo. ¿No? O sea, realmente es una cuestión que debemos de analizar más radicalmente, o sea, irnos más a la raíz de lo que realmente está pasando con la violencia intrafamiliar. Sí, yo también estoy de acuerdo porque me parece que tratar el tema de acuerdo a los casos particulares que se presentan ante la Corte es sesgar bastante la realidad social que se está viviendo. Entonces, me parece necesario
que la Corte tome una postura en sí de que este es un problema de género, porque realmente si estamos hablando de que la mitad de la población, o sea, la mitad de la gente que existe en este país es sujeto de ser víctima, pues es una alerta y realmente tiene que haber medidas de jurisprudencia para cubrir esas necesidades, porque la violencia sigue siendo estructural y como decía bien Fabiola, si los violadores siguen en la cárcel, pero esos violadores le enseñaron a todos los hombres que estaban alrededor de ellos que estaba bien violar y a las mujeres que tal vez no está tan mal ser violada, pues entonces sí es necesario hablar de términos mucho más grandes en la jurisprudencia. Yo creo que si bien es una cuestión muy importante esta del género, creo que también se puede atacar el problema desde la cuestión de la indemnización económica. No podemos esperar que todas las mujeres que son víctimas de violencia les den una indemnización económica para reparar los daños y todo se quede en una cuestión monetaria. Son problemas que están culturales de fondo y pues la violencia, como dicen, es estructural. Concuerdo totalmente con Aranza, con Fabiola y con Dani. Digo, al final de cuentas, la violencia lo vemos día a día en nuestro contexto. Vemos pequeñas muestras hacia las mujeres, entre hombres, demás. O sea, ver nuestras calles es muestra de eso. Sin embargo, retomando un poco lo que dijo Aranza, yo no veo el sentido de, en primer lugar, darle un precio a todo el sufrimiento que pasaste, porque ¿quién lo va a poner? ¿Y cómo lo va a regular? Y para una persona es muy difícil, y me voy a atrever a decir, ponerle un precio a todo lo que vivió. O sea, todo lo que te dice esta persona, ¿cuánto vale para que te pague? ¿Todo se va a resolver en una transacción económica? Yo creo que no. Y no sirve, como lo había dicho Fabiola, dejarlos todos en la cárcel. El problema va más allá. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros en ese sentido. Cuando yo leí por primera vez de qué se iba a tratar el programa, indemnización económica por violencia familiar, dije, a ver, años de abusos, ¿cómo se cuantifican? Pero a la vez me pongo a pensar, es muy importante esta indemnización económica. No resuelve el problema de fondo, pero pensemos que en este país que tiene una estructura patriarcal, usualmente las mujeres que se dedican al hogar son dependientes económicamente de su agresor. Entonces es fundamental que a pesar de que se les sancione con prisión o lo que sea, que tenga algo para seguir subsistiendo. Entonces, obviamente, yo salí un poquito de esa idea cuando me puse a pensar. Por supuesto que hay mujeres que, bueno, que no va a resolver todos los años de abuso. No lo borra, no hay forma de cuantificarla, aunque se establezcan ciertos criterios, que además siento que tal vez sería importante que se, ¿cómo puedo explicarlo? Que se cuantificaran de forma más exacta, porque depende totalmente si te toca un juez que quiere juzgar con perspectiva de género o un juez que no. Un juez que considera tal vez que una agresión psicológica vale, no sé, X pesos, mientras que otra no. O sea, debería haber un criterio un poco más estricto y si es... Más estable, ¿no? Ajá, más estable, más bien. Y sí considero que es fundamental esta indemnización. Muchas gracias. Bueno, a mí me llama la atención, la verdad, del presidente y, bueno, también me llama la atención también sus puntos de vista porque dicen que no hay una reparación, hay una reparación vía monetaria o pecuniaria, pero no hay una reparación en otro sentido, o sea, algo más allá. La Corte Interamericana ha establecido diversos parámetros para llevar a cabo una reparación integral, derivado de casos de violencia hacia la mujer y hacia grupos vulnerables como desaparición forzada. Ha determinado que el paso número 1 tenemos que tratar de restituir un derecho. Si se puede, ese es el paso número 1. Si puede restituir el derecho a como estaba antes de que fuera afectada o llevada a cabo la violación, hay que llevar ese punto. Sin embargo, si no se puede eso, tenemos que llevar a cabo una indemnización. Ese es el paso número 1. ¿Cómo podemos llevar a cabo una cuantificación? Es un tema muy difícil porque hay afectaciones materiales, como podría ser un choque, que pues, sabes cuánto va a valer la restitución de ese problema, o daños inmateriales, como podría ser el caso de una cuestión moral, una afectación Psicológica. cognitiva, psicológica, psíquica. Después de eso también hay una manera de reparar, que es la reparación de satisfacción. La Corte dice que, de entrada, el hecho de que se te dé la razón en una sentencia constituye una mera garantía de satisfacción. Te están dando la razón que se llevó a cabo una vulneración a tu derecho. Y después vamos a una parte de garantía, una parte de reparación de no repetición, que era la parte que comentabas de que cómo podemos llevar a cabo que esto no se vuelva a repetir.
se puede llevar a cabo de distintas maneras, haciendo protocolos, diciendo a las autoridades qué hacer, y la Corte, derivado de este asunto, sacó una jurisprudencia y que no podemos, y dice que el colegiado estuvo mal al decir que aun y cuando no estuviera en su código, que era el Código Civil de Guanajuato, integrada esta figura, no podemos decir que derivado de ello no puedes reparar la vulneración de un derecho humano, iría en contra de nuestro artículo 1 constitucional. Entonces, esa es una parte muy, muy importante, y si pueden seguir, no quiero decir mucho para que puedan seguir hablando. Una parte que me llamó mucho la atención es que se sigue fortaleciendo esta transversalidad de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos antes los veíamos que solamente se podían vulnerar a través de autoridad, persona, gobernado, justiciable. Sin embargo, podemos darnos cuenta que derivado de distintos precedentes se pueden vulnerar derechos humanos entre particulares. Entonces, esto fortalece, en verdad, como un hito a que podemos seguir avanzando en derechos humanos, y creo que es un precedente que vale mucho la pena. Yo rescataría la participación del Estado en todo lo que mencionas y cómo el Estado no solo con poner la sentencia hace su papel, sino que también tiene que dar un acompañamiento a las víctimas de violencia intrafamiliar y violencia de género, porque no se pueden quedar así las cosas con aquí tienes tu sentencia, claro, tienes la razón, claro, sino que deben de haber un acompañamiento integral hacia las víctimas. Sí, es que es muy cierto, o sea, algo que ninguna carrera del mundo puede, y igualmente el derecho no puede regresar el tiempo. Entonces, como lo dicen, es muy importante también que la víctima sienta esa satisfacción al reconocérsele un derecho, el cual ya fue totalmente transgredido por un particular. De igual forma, si nos pensamos viendo la indemnización como lo que es resarcir el daño, como lo decía en la sentencia, a pesar de que la Convención Americana de Derechos Humanos decía que esto únicamente se podía darle una interpretación a que el Estado era el que tenía que pagarlo y no un particular, bueno, sí, justamente en el avance de los derechos fundamentales de los humanos, como vemos, que posiblemente lleguemos a un punto en el que se regule de esta manera y no esperar a que haya una sentencia, una jurisprudencia, porque contradicciones de tesis, anual, semestral, hay de daño moral y de equivalencias en el daño moral y cómo cuantificarlo. Pero el detalle aquí es que cada quien le pone precio a sus emociones porque nadie vive lo mismo, nadie tiene las mismas emociones ni vive lo mismo que otras personas. Entonces yo creo que es importante también un poco tocar ese punto. A mí me gustaría resaltar que, reconociendo esta realidad y esta vulnerabilidad de la mujer, tenemos que entender que no solo es papel de los tribunales cambiar esta situación. También es una cuestión que le compete a los gobernadores, al presidente, a los legisladores, a la sociedad civil en sí, a la sociedad civil en general. México es de los pocos países que tiene un andamiaje normativo que debería de funcionar. Tiene diversas herramientas, como lo es la perspectiva de género, que de alguna manera los legisladores o los juzgadores, reconociendo estas problemáticas, tienen que crear la política pública, por ejemplo, ya sea en labores preventivas. Porque también hay que recordar que esta denuncia es por la vía civil, pero también existe la vía penal. Si se quiere meter a la cárcel al agresor, al que ha violentado, lo que tenemos que hacer como Estado también es capacitar a los juzgadores, pero también a los policías ministeriales, también a los fiscales que llevan a cabo estas investigaciones, porque, como dice la Corte, desafortunadamente tenemos que crear los incentivos disuasorios para que estas situaciones de violencia no se estén dando. Pero si hoy en día solo se sancionan 3 de cada 100 delitos, pues hay un porcentaje de impunidad muy alto. Entonces creo que tenemos que avanzar, como bien menciona Fabiola, Isabel y Daniela, pero tenemos que avanzar de una manera integral, porque la Corte de nada le va a servir que saque la jurisprudencia más progresista si va a haber casos en primera instancia que no se van a reconocer estas realidades y van a seguir perpetuando estas desigualdades de género e inclusive, desafortunadamente, incentivando a que siga creciendo esta tasa de feminicidios que tenemos hoy en día. Es que también no es tanto... Perdón. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Sai. De hecho, es lo que estaba pensando cuando venía de camino para acá, que sí podría la Corte emitir muchísimas más sentencias, podría incluso hacer una jurisprudencia delimitando todo esto, pero si los jueces de primera instancia y si las demás autoridades no empiezan a aplicar realmente esto, van a ser millones de casos así todos los días. Y este es uno de los muchos que apenas, bueno, de los muchos que hay al día y apenas pudo llegar a la Corte, pero ¿cuántos no hay así? Exactamente, de acuerdo, perdón, la sentencia que estamos retomando es un caso particular en un ámbito
específico. La cuestión es que, al menos aquí en la ciudad, de los delitos que más se denuncian son de violencia intrafamiliar. Y nada más alrededor del 20% son los que llegan a carpeta de investigación y todavía es un porcentaje más chico aquellos que llegan a una sentencia como tal. Y eso es aquí en la Ciudad de México, en un ámbito en donde tenemos todos los recursos para hacer las denuncias en esta ciudad. Entonces, en cualquier otro ámbito que no sea un ámbito urbano, ¿cuáles son las herramientas que tienen las personas para poder denunciar? Y no solamente hacer la denuncia, sino también darse cuenta de que están siendo víctimas de violencia y saberse que están siendo violentadores con su familia. Entonces, el dar la información a personas que probablemente no tengan el suficiente acceso para reconocer este tipo de patrones ayudaría mucho a tener cifras más convincentes sobre lo que está pasando realmente fuera de las ciudades. O sea, algo muy importante es que todo lo queremos arreglar con perspectiva de género. O sea, y el problema con la perspectiva de género es que se va a seguir tomando como concepto y no como teoría. O sea, yo como servidor público voy a tener que recibir la perspectiva de género para aplicarla en mi trabajo, pero llegando a mi casa le voy a pegar a mi esposa. Entonces, ¿de qué sirve tener perspectiva de género como concepto y no como teoría? Estoy súper de acuerdo con la transversalidad. Yo sí estoy muy de acuerdo con Isa en la indemnización monetaria, porque no solo es el daño patrimonial, sino es el daño moral. Y el daño moral es psicológico, emocional, lo cual cuesta dinero atender. Cuesta un buen de dinero atender y es como, ¿cómo lo cuantificas? ¿No? O sea, tienes que tener una persona muy específica que te diga que no vas a desarrollar adelante un trauma, un post-trauma. Entonces, realmente es un tema bastante importante el hecho de que haya dinero para poder... Y es que el problema es que no hay que tomar que este dinero como reparación de daño. Ese es el problema, de que se quiere tomar como la reparación del daño, cuando no es así. O sea, eso es lo que hay que puntualizar. Esto no va a ser para reparar el daño, es simplemente para intentar poder tratar un poco el caso, porque de 3 al 20% de los ingresos socioeconómicos de las mujeres disminuye cuando viven violencia intrafamiliar. Y la transversalidad, súper importante, porque la mujer que va a denunciar va a ser la mujer que tiene las posibilidades de moverse, de tener un abogado que la asesore, y que hay con la mujer pobre, con la mujer negra que es indígena, que no tiene las posibilidades y que está más preocupada por comer y por darle de comer a sus hijos que por no vivir violencia intrafamiliar. Y es ahí donde ves el problema estructural, porque puedes tenerlo todo en el derecho, pero si no lo tienes estructuralmente, solo va a ser privilegio para unas cuantas. Ese es un punto importantísimo y me quedo con esta idea de cómo trabajar esto y llevarlo de la teoría a la práctica y que esto permee en todos los sectores de la sociedad y en los núcleos más básicos, ¿no? El programa se está poniendo muy interesante. Creo que quedan varias preguntas en el aire que resolveremos en el segundo bloque. Quédate en Justicia TV. Regresamos a Derecho a Disentir por Justicia TV. Aldo, nos estabas platicando. ¿Qué crees? Que me llama mucho la atención el punto que tocaron sobre la comunicación social de las jurisprudencias, ¿no? Algo que yo aplaudo de esta administración actual en la Corte es que, sin duda, la comunicación social está más que nunca. Por primera vez yo veo en Twitter, en Facebook y hasta en Instagram, incluso esto per se, o sea, es algo que comunica a la gente todos los temas que están en boga y cómo pueden hacerlos, los pueden entender de manera didáctica y cómo los pueden llevar a cabo. Digo, ese es un punto. Y por otro lado, derivado de las diferencias estructurales que hay en la sociedad y que podemos decir que hay una diferencia estructural entre las mujeres y los hombres que las llevan a estar en un rango inferior en el sentido procesal, de que pueden llegar a estar como en desventaja. La Corte colombiana ya se había preguntado sobre este tema y derivado de ello se estableció una figura muy peculiar, que es la carga dinámica de la prueba. En este sentido, es como en laboral, cuando el empleado llega a decir que tuvo un percance laboral, el patrón tiene la carga de probar que no pasó. En ese sentido, en Colombia, debido a estas diferencias estructurales, le dan la discreción al juez para poder llegar a hacer este tema más fácil para la mujer y poder, tratar de eliminar las injusticias. Cuestión que a mí me parece sumamente relevante. Yo creo que también es importante eso, porque si bien, como dicen, hay diferencias estructurales, ¿no? Y se supone que el sistema judicial mexicano debe de funcionar bien porque tenemos de las mejores leyes del mundo. Eso es un hecho. Pero el detalle aquí es que nadie está conforme con una sentencia de primera instancia. Todos acuden a apelación o al amparo. Entonces aquí el problema es que nuestros juzgadores federales están realmente capacitados con perspectiva de género. Aquí el detalle es, sí se juzga con perspectiva de género, pero realmente al finalizar y llega una sentencia, ¿qué es lo que le da la satisfacción a la víctima? Realmente, ¿qué quieres?
indemnización monetaria o que no le vuelva a pasar a alguien lo que te pasó a ti. Que eso es algo que las mujeres deberían de preguntarse y responderse un 100%. A mí me gustaría retomar la participación de Daniela y también de Fabiola, que es la cuestión de las mujeres que están en más situación vulnerable, ¿no? Las mujeres pobres, las mujeres indígenas, las mujeres negras, y cómo para ellas es siempre difícil acceder a estas instancias, ¿no? Cómo aquí fue pues no sencillo, pero si para esta mujer no fue sencillo, pues obviamente para estas mujeres es mucho menos sencillo. Y si bien tenemos las leyes y las sentencias, ellas no tienen los incentivos para proceder en contra de los perpetuadores de su violencia. Fíjate que también es un tema, porque no solo son mujeres afroamericanas, indígenas, también son niñas, también son personas de la tercera edad, también son adolescentes, personas con discapacidades, X, Y, Z. Y el acceso a la información, pues sí, hay Facebook, hay Twitter, hay Instagram, pero ¿cuántas personas tienen acceso a ello? ¿Cuántas personas tienen un teléfono que tengan este acceso a la información? Pues muchas, pero ¿quién las sabe usar? ¿Cuántas personas de la tercera edad lo saben? ¿Cuántas personas indígenas en contextos vulnerables tienen este acceso? Siquiera tienen luz para cargar el teléfono, una televisión con TV de paga. No, se debe hacer más amplio y otro tipo de difusión para que estas nuevas leyes y estos nuevos procedimientos lleguen a mucha más gente. O sea, se entiende ese punto, pero considero, bueno, estadísticas del INEGI dicen que hoy más que nunca la gente en México tiene internet. Y no estoy tratando de eliminar a las personas que están segregadas, los grupos vulnerables. Y yo sé que no todos vivimos en condiciones iguales. De entrada lo entiendo. Pero por algo se empieza y creo que, bueno, al menos ahorita la Corte veo que hay un cambio dentro de él. A mí me gustaría precisar que yo no estoy diciendo que la perspectiva de género venga a subsanar todos nuestros males. Yo concuerdo contigo totalmente en el sentido de que esto es un problema cultural. O sea, yo sí creo, por eso digo, no solo el legislativo o el judicial o la autoridad va a arreglar esto. Esto también se tiene que ver por parte de la sociedad. Y como dices, o sea, lamentablemente la cultura de derechos humanos de respetar la integridad personal, la dignidad humana, inclusive la vida o la salud de los que viven al lado de ti, no se respeta hoy en día. Entonces yo creo que también tenemos que ver otros enfoques, como es el educativo y también, por ejemplo, qué material cultural estás dando a la población. Yo me quedo con una frase de un ministro, no me acuerdo quién fue, pero decía que desafortunadamente hoy en día a la mujer en los canales de televisión más concurridos se le objetiviza, se le denigra, se le discrimina. O sea, hoy en día uno puede agarrar y ver el programa de las 11 de la mañana y ver cómo tratan mal a la mujer indígena, a la mujer afroamericana, a la mujer pobre y a la mujer güera, cómo lo tratan, ¿no? De ojos azules. O sea, no estoy diciendo que no vivan en la vida real violencia, pero ese es el mensaje que están tratando de permear, o desde mi punto de vista permean, de que un tipo de mujeres vale más que otras. Y la verdad yo creo que desde el sistema educativo se tiene que hacer una labor preventiva y de cultura de los derechos humanos, y también por parte de la autoridad, que en caso de que esta cultura preventiva no haya funcionado, pues se sancione a los responsables. Y creo que en este caso la reparación del daño, integral del daño, cuando se dé el daño moral por violencia intrafamiliar, creo que es un primer paso. No estoy diciendo que vaya a arreglar todo, pero yo creo que sí es muy digno que una mujer hoy en día pues tenga esta herramienta. Pero es que no está tanto, es que no está tanto en el que haya políticas en la educación y demás, porque si al final de cuentas en este macrosistema que es la educación, la mediatización, no se da, y si se da, no se da correctamente, no importa si en el microsistema, que es la familia, se replique. ¿Por qué? Porque no hay esta potencialización del mensaje. El mensaje se pierde. Y si el mensaje se pierde, pues no va a tener efecto en sociedad. Y tiene que ver con esta parte de que pues, están los roles tan estereotipados de la mujer y del hombre, y dentro de los roles de la mujer, ¿qué es el rol de la mujer indígena en México? El rol de la mujer de tez blanca en México, el rol de la mujer feminista en México, que también es algo que hemos visto en los últimos días. Son cosas que van cambiando y al final de cuentas me atrevo a decir que son cambios generacionales que a nosotros no nos van a tocar ver. Veamos esto, el claro ejemplo, desde cuándo empezó la lucha feminista, finales de 1800, 1900, y se han hecho cambios, sí, pero con cuánto impacto y con cuánta veracidad se ha tomado en serio el movimiento. Y al final de cuentas sigue habiendo, por lo tanto en México,
muchísimos casos de violencia intrafamiliar que terminan en asuntos no concluidos y que derivan en muertes, que derivan en más abusos, que derivan en silencio. Yo me pregunto, ¿hay más en esas voces silenciadas que la Corte puede ver? Ahora, pero que no se también está haciendo? sobre lo que comentas, también me parece que es innegable que el movimiento feminista tiene victorias que son impresionantes, Ah, ¿no? sí, claro, ¿Tú totalmente. qué opinas, Isabel? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeras y mis compañeros sobre que dentro de la misma vulnerabilidad que vive la mujer hay niveles. Por supuesto que las mujeres privilegiadas, a pesar de que viven violencia, no es lo mismo que una mujer afromexicana, indígena o en situación de pobreza. Sin embargo, sobre todo en el caso que nos ocupa, fue una mujer privilegiada, que no sabe, si bien no sé bien su identidad porque se protegen los datos, es una mujer aparentemente de clase media, que se dedicaba al hogar, pero que también generaba su propio ingreso. Entonces, este tema me gustaría discutirlo también. Se supone que la compensación por divorcio, la máxima puede llegar al 50% de los bienes. Y esto es lo que esta mujer estaba pidiendo del agresor, bueno, de su exmarido. Entonces, la Corte, de hecho, reconoció el criterio del colegiado al no darle el 50% porque generaba su propio ingreso. Yo, en lo personal, no sé si estoy tan de acuerdo con ello. Estoy muy de acuerdo con que se abrió este tipo de discusiones, pero no sé. ¿No te convence el criterio de la Corte? En ese sentido, sí. En el sentido de la indemnización estoy totalmente de acuerdo. En el de la compensación por el divorcio, no. Ya que ella llevó a cabo una doble jornada. Ella trabajaba en el hogar, se hacía cargo del hijo, se hacía cargo de todo y a su vez también trabajaba como abogada. No en la misma medida que el marido, evidentemente, pero también, o sea, fue un trabajo extra. Sí, ¿crees que se debió tomar en cuenta ese elemento, no? Para Ajá, determinar en un lugar de porcentaje. tomarse en cuenta para reducirle bueno, no la indemnización, más bien la compensación, Ajá. sino para dársela, lo que ella exigía. En ese tema, bueno, para matizar un poco los hechos, la señora era pasante de derecho, no ejercía tal cual como abogada y trabajaba para su esposo. Entonces, y de hecho, la mayoría del tiempo pasaba en la casa y la administración de la familia, ¿no? Entonces, en un punto me parece muy relevante lo que dices, que no se metió al fondo del asunto la Corte y decir cómo estuvo bien o no. Sin embargo, es que hay que ver que este asunto es un amparo directo en revisión. Lo que tiene el amparo en revisión, en directo en revisión, es que analiza la constitucionalidad del acto. Si fue apegado a la Constitución, el estudio, en este caso, se apegó a los criterios de la Corte, sin embargo, no entró al fondo, no dijo, ¿estuvo bien la compensación o no? Sin embargo, se apegó a los lineamientos de la Corte. Entonces, derivado de ello, no pudo entrar la Corte. Y fue por eso que entraron al otro tema de la indemnización, porque fue una interpretación errónea por parte del tribunal colegiado. Entonces, en ese punto. Justamente, bueno, me gustaría retomar un poquito lo que estaba diciendo Enrique, de que se necesita que exista un impacto real en el común, en el colectivo respecto a esta sentencia, porque necesitamos que realmente, con todas sus letras, sea con perspectiva de género esta sentencia, porque si no se dice como tal claramente, se va a seguir pasando por alto, aunque tengamos juzgados con perspectiva de género, ¿en dónde están los resultados? Sigue pasando y parece que no está disminuyendo la violencia hacia la mujer. El hecho es que se está sabiendo más. ¿Qué nos falta, Fabiola, para que permee este Pues mira, quería retomar un poquito Claro. lo que dijo el compañero. Cuando habla sobre vamos a atacar esto desde la cultura, es como decir, vamos a poner un buen de universidades y así vamos a acabar con la desigualdad. Porque, ¿cuál es la raíz de todas las opresiones? El patriarcado. Y al ser una raíz, emanan diferentes conceptos, lo que decía Isaac, que a mí se me hizo súper acertado. O sea, realmente atacar este problema y al hablar estructuralmente es atacarlo de todos los puntos, no solo culturalmente, sino educativamente, en los medios, o sea, en absolutamente todos los puntos. ¿Cuál era la pregunta? Se me fue la... ¿Qué falta? Fíjate, retomando un poco lo que estás diciendo, parece que a la Corte, en el trabajo que le toca hacer, si bien, como dices, se tiene que atacar desde todas las perspectivas o desde todas las aristas que tiene esta problemática, la Corte lo está haciendo desde donde le toca, ¿no? Y desde las facultades que tiene, puede generar estos criterios y comunicarlos, ¿no? ¿O sientes que hace falta algo más? Mira, trabajar la perspectiva de género, que es lo que ahorita toda la política y todo el derecho está haciendo para hacerse lucir más progresista, es importante. Yo no le voy a quitar su mérito, es importante porque significa un paso. Pero hay que ver cómo entendemos la feminidad y cómo entendemos la masculinidad.
cómo entendemos esta bipartición de roles y cómo de ahí se parte para construir la mujer. O sea, la mujer no nace, se hace, diría Simone de Beauvoir. Entonces, el hombre tampoco. El hombre no nace, se hace también, por esta bipartición de roles. Entonces, ¿qué es lo que le falta a la Corte? La perspectiva de género, pero teóricamente, no conceptualmente, que es como se está manejando. Porque en la política lo ves cotidianamente. O sea, y lo podemos ver ahorita con lo que está pasando con las mesas que está haciendo Sheinbaum, Gabriela Rodríguez, de la Secretaría de las Mujeres. Es como, dentro de la política existe el fenómeno de la cooptación, ¿no? Entonces, los grupos, la élite masculina que se encuentra dentro de la política, coopta a la élite femenina, que es la que dirige el movimiento feminista o lleva la vanguardia feminista, para atravesar este techo de cristal. ¿Cómo vas a atravesar este techo de cristal? Cediendo ante los intereses de la élite masculina. Entonces, tú puedes hablar de perspectiva de género lo que quieras, puedes decir que el partido es súper progresista, que el derecho está siendo súper progresista, pero al final de cuentas, ¿quiénes toman las decisiones importantes? Los hombres. La mayoría lo toman. Perdona que te interrumpa. En ese sentido, ¿qué opinas de estas políticas, por ejemplo, las que ha implementado ahora el ministro Saldívar, de los concursos de oposición para jueces de distrito que están únicamente encaminados para mujeres, a efecto de romper esta disparidad? Totalmente válido. A las mujeres se nos ha tenido en el cuarto oscuro desde siempre. Nunca se nos ha brindado la oportunidad porque no tenemos o no se nos ha considerado como la capacidad de los hombres, cuando pues, obviamente sabemos que es una tontería. Entonces, el hecho de que hayan políticas de paridad, o sea, que estén saliendo a la luz políticas de paridad, significa que se está abriendo de alguna u otra forma un espacio, pero no hay que confundirlo. O sea, no hay que confundir que las políticas de paridad no lo están haciendo simplemente para lucir, para darse una imagen más progresista. Entonces yo creo que sí hay que darle su debida importancia, o sea, lo que significa tener paridad ahora en este caso, pero tampoco reconocer o Pensar que ya está ganado, ¿no? Ajá. santificarlo y pensar que ya está ganado, porque eso es lo que muchos piensan. Paso a pasito, ¿no? Sí, creo que se me volvió a malentender en el sentido de que la educación cambia paradigmas. O sea, yo no me refería a hay que poner mil universidades. Me refería a que la educación hoy en día tiene que llevar una cultura de promoción y protección y garantía de los derechos humanos. Porque de alguna manera los niños de hoy van a ser los adultos del mañana. Las niñas y niños de hoy. Ellos van a ser los emprendedores y emprendedoras que van a poner un negocio y que van a decidir si contratan a una mujer o a un hombre. Entonces lo que tenemos que cambiar es esa idea de que tú como hombre puedes hacer más que la mujer, que la verdad está comprobado que muchas veces las mujeres son más capaces en el ámbito intelectual, en compromiso y disciplinario que los hombres. Inclusive ya hay estudios que señalan que son más productivos, ¿no? Entonces creo que en este caso la medida del concurso de oposición para exclusivamente mujeres se me hace un símbolo muy importante porque realmente se está tratando de manera eficaz reducir esta brecha, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Cámara de Diputados con la reforma de la paridad de género, pues se está logrando este 50-50, ¿no? O sea, tal vez desde el lado masculino podría ser muy discutible, pero yo creo que estos techos de cristal, pues como dices, o sea, hay que tumbarlos a través de estas acciones afirmativas. Perdón, pero... Sin embargo, la legislatura en sus 50 y 50, si tú observas algún día, no sé, el canal del Congreso, los hombres son los que ocupan las mesas directivas, las presidencias de las comisiones. Creo que es muy importante lo que dijo Fabiola de la cooptación y cómo se está haciendo la representación política, porque puede haber 75% de mujeres, si tú quieres, 25% de hombres, pero ¿quiénes son los que están hablando? ¿Quiénes son los que están aprobando leyes? ¿Quiénes son los que están haciendo las cosas, ¿no? Entonces, creo que es un punto muy importante eso de la representación política y yo sé que la cultura a veces puede ser difícil porque hay patrones muy difíciles de cambiar, pero si empezamos por cuestiones pequeñas como que la representación política sea efectiva, entonces vamos a hacer cambios. Justo, y Esperanza tiene un punto en una cuestión de que sí, tenemos paridad ahí adentro, pero hace un tiempo estaba analizando las propuestas de los partidos, más de 600 iniciativas al menos de Morena, ¿y sabes cuántas se quedaron en Cámara de Origen? Todas las de género, las de las mujeres. ¿Cuáles estaban pasando? ¿Cuáles se tornaban a colegislatura? ¿Cuáles estaban tornadas al Ejecutivo? Eran
las del lado masculino. Entonces, como yo lo decía, ¿quiénes toman las decisiones importantes? Justo lo que decías, podrás tener el 75% allá adentro, pero el sistema siempre va a favorecer el lado masculino. Y podrás tener 10% de hombres, pero los hombres van a seguir tomando las decisiones porque el sistema patriarcal les va a seguir favoreciendo. Porque parece que es un cambio solamente de forma, ¿no? Justo. No de fondo. Y sobre la cultura del emprendedurismo. Se me hace bastante raro meterlo en el feminismo porque a veces crees que empoderar a la mujer es darle lugar en el feminismo. Y lo estás viendo desde arriba, cuando el feminismo no se debe de ver desde arriba. Porque esto de la mujer empresaria, emprendedora, es la mujer feminista que lucha. No, o sea, la mujer feminista es la mujer que desde su casa sale a buscarle, a darle de comer a sus hijos porque sus privilegios no le permitieron, o los pocos privilegios que le tocaron, no le permitieron poder alcanzar un puesto más alto y seguir con un negocio que la empodere. O sea, esta cultura de empoderar a las mujeres a través de la meritocracia a mí se me hace bastante... Yo Fíjate, tomaste un sí tema muy rescataría- interesante. Creo que es un tema bastante interesante el que están tocando y sin duda nos va a dar mucho que hablar, pero creo que si les parece bien, vamos a un pequeño corte y regresamos. Esto es Derecho a Disentir por Justicia TV. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir por Justicia TV. Seguimos con lo que nos estabas diciendo, Sí, Aranza. yo sí rescataría el empoderamiento. Sé que es esa cuestión de masculinizar a la mujer y darle estas cuestiones, pero pues el género no tiene por qué ser una cuestión que dé bloqueos, ¿no? Se puede masculinizar a la mujer y creo que no hay ningún problema con ello. Y también sobre el empoderamiento de la mujer, en Sinaloa, por ejemplo, se hacen programas de empoderamiento de la mujer rural y quienes presiden las mesas y hacen estas cuestiones son mujeres indígenas. Por ejemplo, Rigoberta Menchú, que se encarga de dar educación a las mujeres. Hay otras mujeres, no solo en México, que se encargan de dar la voz de que sigue habiendo matrimonio entre niños, ¿no? entre niñas que las obligan a casarse o que no tienen la educación. Entonces, creo que el empoderamiento puede ser una herramienta, no lo digo que sea todo para erradicar el patriarcado y la violencia, pero creo que el empoderamiento puede ser un paso y puede ser una política que nos ayude a todos a pues darnos un papel. Ciertamente seguimos viviendo en una sociedad capitalista y entonces el emprendimiento sigue siendo como algo central y parte de la dinámica capitalista. Fíjate que es que mencionábamos del empoderamiento de la mujer, y sí, o sea, no hay ningún problema en masculinizar ciertos rasgos femeninos. El problema es que es necesario masculinizar a la mujer para poder entrar en contextos gobernados por hombres. Eso ya sí no es sano. Claro. Lo describía Fabi en el bloque pasado. Una mujer emprendedora se ve con rasgos masculinos que son socialmente aceptados aquí. La mujer luchona, la mujer con traje que dirige una empresa, que sobrellevada, y son rasgos que están puestos comúnmente con hombres. Hay un estudio de la doctora Riquelme Villegas que esta perspectiva femenina se hizo un estudio entre mujeres de cuál era el empoderamiento de la mujer y el papel que se le daba a la mujer era ese. Al final de cuentas, pues son cuestiones sociales que sí son posibles por la educación. Tú mencionaste en el bloque pasado que los hijos son los emprendedores del mañana o algo similar. Qué problema más grande, ¿no? Porque si al final de cuentas los padres van a estar replicando conductas machistas con los niños van a ser machistas en el que sigue y en el que sigue y en el que sigue. Por eso la educación es bien importante. Es bien grueso romper este sistema a partir de un momento en el que se hable no solo como un discurso muy idealista de vamos a tratar todo con perspectiva de género. No, se tiene que llevar a la teoría, se tiene que incluir teoría de género en clases con niños, hablar de que no es el papel que se toma, sino la dignidad de la persona, en que todos son posibles de hacer. Isabel, lo ¿es que necesario quiera. masculinizar a la mujer? Yo creo que en cierta forma sí puede funcionar para que pueda escalar, pero a mí lo que me surgió ahorita es que la educación es algo muy importante, ya que he visto que hasta en las mismas leyes, en las mismas políticas, no se sabe muy bien cómo atacar este tipo de problemas. Aterrizándolo al caso de violencia familiar, acabo de recordar que cuando hay una violación entre cónyuges, no se persigue de oficio, es querella. Entonces, eso presume que todavía el marido tiene poder de tener relaciones sexuales con su mujer a pesar de que ella no quiera. Y ese tipo de detallitos deben de cambiar. También el otro día había una publicidad del gobierno de la Ciudad de México que decía
niveles de violencia, relación sexual forzada, violación. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Porque que yo recuerde es lo mismo. O caricias agresivas, esto hasta suena ridículo. Caricias agresivas y golpes. Sí, fue todo un debate, ¿no? En Twitter. Claro. Sí, este esquema estaba... Fabiola, ¿tú qué opinas? La pregunta que yo les hago a Aranza y ¿por qué masculinizar a la mujer y no dejar a la mujer ser mujer? Porque, bueno, yo considero que la masculinidad no es una cuestión privativa de los hombres. Habían dicho anteriormente, no recuerdo quién lo dijo, que hay que repensar las masculinidades y las feminidades, no se pueden negar que existen. Y creo que no puede ser privativa. Y si una mujer está a la corriente del feminismo del labial rojo, ¿no? Porque también muchas feministas atacan a que no puedes ejercer tu feminidad para estar en un mundo de hombres, ¿no? Entonces creo que tiene que ser una cuestión integral y se tienen que conjuntar las ramas del feminismo en lugar de pelear, pero creo que sí la masculinidad no es privativa de los hombres. No, es que ahí te estás metiendo con identidad de género. Yo creo que claro. Eso, y la identidad de género no entra en este aspecto de si usas labial rojo o no. O sea, masculinizar a la mujer en esta cuestión de empoderar es decir, el hombre es el empresario y si tú te pareces un poco a él, vas a poder ser empresaria y no dejar a la mujer ser... La única O sea, forma tú en la que puedes- tenemos ese lugar es que te asemejes. Justamente. ¿Tú qué opinas, Tú Daniela? puedes- Sí, es que me parece que igual estabas hablando un poco de cuestiones de identidad de género, pero me parece que en este punto de la lucha feminista en México es muy importante todavía no deshacer esa barrera, porque el deshacerla quiere decir que podemos transitar de un lado a otro sin tener todo el bagaje cultural e histórico que ha caracterizado a la lucha feminista en México. Entonces, el problema es ahorita enfocarnos en el feminismo mexicano y cómo se tiene que vivir y el hecho de que el ideal de una mujer feminista que tiene acceso a esa masculinización y al empoderamiento a través de el dinero a lo mejor es privilegio de muy pocas, por lo cual lo que decía Fabiola de tener en mente a las mujeres indígenas que realmente no tienen representación en el feminismo de moda, tenemos que ponerlo en la jurisprudencia como tal. Por eso hablaba de que esa sentencia debería decir con todas sus letras que tenía una perspectiva de género, que tiene que tratarse de esa manera. Y hay una De forma hecho, muy... Fabiola, perdón. Sí, no. Es que yo estaba confundiendo un poco masculinizar a la mujer con empoderarla, porque al final del día esto de masculinizar a la mujer es súper complejo, porque si una mujer es muy masculina, sufre una discriminación tremenda. Pero si una mujer se masculiniza de la forma que a la sociedad le gusta, usando un traje, siendo empresaria, ok, a lo mejor sí recibe cierto reconocimiento, pero yo estoy de acuerdo con empoderar a la mujer y de la forma que tú decías, la mujer que sale y ayuda a empoderar a mujeres indígenas a, no sé, empezar un negocio, a salir adelante, o incluso en el nivel más alto. Incluso en el nivel más alto, una mujer privilegiada que la empoderen para que ella pueda también trascender y pueda crear alguna especie de sororidad y ayudar. Ese es el feminismo blanco hegemónico. Podría. Y es el, problema. es el feminismo europeo y es el feminismo que vas a ver siempre una repartición de clase y de raza. Entonces, nunca vas a romper con esto, vas a reproducir los mismos estándares capitalistas, neoliberales sobre tiene que haber desigualdades y tiene que haber una mujer blanca que lidera a las demás pobres y a las negras porque ellas no pueden tener liderazgos, Y es- porque tú tienes los privilegios de ser empoderado. Y es que entramos en este tema de que estamos viviendo en un sistema capitalista. No nos podemos salir de eso porque estamos inmersos en él. Hablamos de un tema también de clases. O sea, hubo una discusión muy acalorada alguna vez en la escuela de que qué es clasismo, ¿no? Y hubo este tema de que en redes sociales se usaba clasismo como distinción y se hacía la distinción de quién era clasista y quién no. Y yo dije, bueno, no podemos salir de él. Somos clasistas por naturaleza porque vivimos en clases sociales. Hablamos desde las perspectivas de las clases sociales. Emanamos esa cultura desde las personas que pertenecen a una clase social baja, hablan desde sus gustos, desde la gastronomía, desde la religión incluso. Y hay campos que van a converger en esta lucha del feminismo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber ideas de lo que es feminismo. Lo tomaba Fabiola, el feminismo blanco dice que va a venir a salvar al mundo. Y tristemente se ha concebido que es la única herramienta y no. Hay muchísimas más maneras de empoderar a la mujer y al final de cuentas
hay algunas que se han considerado válidas, hay algunas que se han considerado que son reprobables. Creo que eso es un tema de análisis diferente, pero al final de cuentas hay muchísimas formas de ver el papel de la mujer en México y el problema es que nos hemos encasillado en la mujer vulnerada, en la mujer que se le ha visto menos y que ha sido un tema cultural desde hace muchísimos años. Solo rápidamente, perdón, me gustaría retomar eso que dijiste de que es natural ser clasista y me parece que es súper, súper peligroso hablar de eso No, porque no somos clasistas por naturaleza. El hecho de que como primates tengamos una jerarquía social es una cuestión muy, muy distinta a ser clasista porque podríamos legitimar tomando ese tipo de posturas un machismo o una misoginia en términos de naturalismo humano. Sí, entonces hay que tratar esa parte de la naturaleza del humano. Sí, claro, un poco más perdón con si pinzas. del natural, no, sí, eso no es natural, pero habla de la naturaleza del sistema. Eso sí, de una concepción social que aparte de eso. Creo que están hablando mucho de teorías que la verdad yo desconocía de tantas teorías de clasismo y de tantas ramas de la perspectiva de género. Sin embargo, creo que lo están viendo como si fuera una utopía poder llegar a vencer este problema que hay en México. Sin embargo, yo les quiero decir, o sea, hay mujeres pregonas en México y que van a seguir siendo pregonas y cada vez hay más. O sea, y el punto es, bueno, en esta sala al menos, yo me considero a favor del feminismo y creo que es nuestra lucha de día a día poder tratar de ser más prácticos y eliminar esto. Tal vez no tanto de la teoría, yo no conozco la teoría y veo que tú eres un especialista y tal vez diga algo que no, pero el punto es, hay que tratar de, o sea, literal, vencer ese muro que tenemos del patriarcado y pues seguramente en un futuro, tal vez no nos toque a nosotros, pero se podrá llevar un cambio. A mí me gustaría acotar el tema que dice Enrique. O sea, yo con el empoderamiento no me refería a la mujer blanca que sale en Forbes. O sea, creo que decir que la feminista que sale en Forbes es per se, es una aberración. Yo a lo que me refería es que a esta cultura de derechos humanos en los niños y niñas actualmente me basaría en 3 derechos. Dignidad humana, igualdad y no discriminación. Si le enseñas bien a las niñas y niños de este país, ¿por qué a todos y a todas las tienes que tratar por igual, independientemente de su color de piel, de su estatus socioeconómico? Ellos, cuando sean emprendedores, ellas y ellos, puede que tengan estos derechos en mente y realmente contraten a alguien, sí, por mérito, sí, porque lo convence, sí, porque tiene las capacidades y no nada más porque, o sea, por nepotismo, cuestiones así. O sea, a eso me refería, que los niños y niñas del mañana tengan esta cultura de derechos humanos para que precisamente estas problemáticas no solo se arreglen en cuartos oscuros o minoritarios. Y al contrario, yo creo que lo que estamos haciendo en este foro es denunciar estas prácticas de simulación que muchas veces se toman en las políticas públicas, donde sí, con bombo y platillo, perspectiva de género, leyes para erradicar la forma libres de violencia. Como me decían unas profesoras en mi escuela, muchas veces el problema es que los mismos que legislan son hombres y ellos no entienden problemáticas que viven al día a día las mujeres. Entonces creo que eso es lo que estamos haciendo aquí hoy en día, que tratemos de empoderar a las mujeres y también tratar de romper ese techo de cristal para que si no sea mañana o pasado mañana, ustedes realmente tengan el poder de tomar esas decisiones y nadie las saque de aquí. O sea, creo que es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos denunciando, estamos reconociendo la problemática y hacia dónde tenemos que cambiar. Justo, y digo, no es que yo esté diciendo que no haya y no esté tomando en cuenta las mujeres muy chingonas que hay en México, simplemente que hay una parte del feminismo que se va a concentrar en eso. Las mujeres están triunfando, las mujeres tienen paridad, las mujeres tienen esto, ¿y quién se está preocupando por las mujeres que no lo tienen, que son una mayoría? Entonces, centrarnos en estas mujeres que lo están logrando, wow, neta es algo súper increíble y de verdad lo aplaudo y me siento muy feliz que el feminismo haya logrado tanto, pero también hay que tomar todos estos puntos que atraviesan el feminismo y atraviesan a las mujeres. Entonces, yo creo que no podríamos centrarnos pues, nada más. Yo coincido un poco también con Sai, porque, o sea, es un punto en el que es un problema de origen. Realmente, si hablamos de feminismo, si hablamos de clases, si hablamos de divergencias, si hablamos de diferentes puntos de vista, yo creo que el detalle aquí es que le estamos enseñando a las siguientes generaciones. O sea, es un problema de educación porque no le dices a un niño, oye, tu mamá tiene que empoderarse, tu amiguito tiene que empoderarse. Y hablo desde un punto de vista muy personal porque a mí desde niño siempre me dijeron, ella puede hacer lo mismo que tú. Y en este mismo momento lo reflejo en el hecho de que creo que tenemos mujeres muy inteligentes y que a lo mejor saben hasta más que un hombre. Ese es el punto. Ya he trabajado para cosas que son increíblemente una eminencia en lo que hacen. Y no por el hecho de decir, son mujeres, tienen que masculinizarse, tienen que empoderarse, sino que ellas desde un principio nunca se sintieron menos. ¿Por qué? Porque a lo mejor las trataron de una forma en la que
no, trato de encontrar una forma de decirlo, les hicieron ver que podían ser lo mismo que un hombre. Nunca les enseñaron que fueran más que un hombre. No es como te tratan, es como te socializan. Eres más hijo de la sociedad que de tus padres. Sí, evidentemente. Y puede que en tu casa hayas tenido como cierta educación, pero si el sistema sigue reproduciendo pues los modos patriarcales, tus papás te podrán enseñar lo que quieras, pero tu entorno social te va a llevar por otro camino. Ahora, Enrique, una duda. Retomando un poco la sentencia, todas estas afectaciones de las que hemos hablado, ¿no? Que pueden derivar tanto del sistema como de una cultura patriarcal, de un sistema machista, ¿cómo las cuantificamos? No lo sé. Qué difícil, ¿no? Asumo el derecho de decir que no lo sé, porque mira, vamos a hacer un ejercicio de reflexión. Imagínate todo lo que te pueda hacer una persona, igual el público que nos observa, todo lo malo que te ha pasado en la vida y lo imaginario que te pueda pasar. Ahora ponle un precio a eso. O sea, no lo sabemos. Qué complicado. Y es muy complicado y algunas veces piensan que los psicólogos tenemos la respuesta a eso y saber cuál es la problemática y ver cuál es la solución. No. Platicábamos en un programa anterior de que no sabemos qué tanto es el daño cuando se llega y no sabemos cuánto va a ser el daño cuando salga. Por eso es un acompañamiento constante que debe hacerse sí con los sistemas estatales, sí con los sistemas sociales y también con el sistema individual, porque al final de cuentas el cambio es muy romántico esto que el cambio sale en uno, pero al final de cuentas es la persona quien va a trabajar su situación que la vulneró y a partir de esa ver cómo va a salir de esa vulnerabilidad, por decirlo en palabras muy grandes. Yo lo que pienso al respecto es que no se puede cuantificar ese daño. No hay forma humana de decir un golpe, 50 pesos. Eso no es humano, no, es una aberración. Lo que sí se puede cuantificar es cómo se va a reparar el daño que sufrió esta persona. O más bien, cómo puede hacer para salir adelante de esta situación. Ya sea cómo se puede garantizar su seguridad económica, cómo se puede garantizar su tratamiento terapéutico, tratamientos físicos. Eso es lo que tal vez se puede cuantificar, no tanto en sí la experiencia. Creo que ese era Creo que ese era el problema de este caso. O sea, ¿cómo cuantificas cuánto se va a dar para cubrir ese daño moral que le causas? ¿Cómo cuantificas cuánto tiempo va a tener que estar en terapia? ¿Cómo no va a sufrir un post-trauma? O sea, ¿cómo cuantificas eso, no? O sea, tendría, yo creo que alguien muy experto en violencia intrafamiliar para decir un aproximado de qué daño ha sufrido la persona. Entonces, yo creo que es igual era un... Para concluir, Bueno, la Suprema Corte creo que ahí señala un precedente importante porque da ciertos criterios para la cuantificación. Y creo que la máxima que tenemos que tomar es que va a ser dependiendo caso por caso, ¿no? Dependiendo el derecho que se viola o el interés que se viola, la gravedad del daño, también ¿cómo se dice? Los ingresos del agresor y también, pues, si es la víctima del daño, pues, gastó o puede que erogue los gastos de vengados. Los gastos de vengados o que erogue más recursos para la rehabilitación de cierto daño, ¿no? Y también creo que algo muy importante que dice es que las legislaturas estatales no pueden tasar el precio del daño moral, ¿no? Sino que el juez es el que va a tener la discreción a través de peritos que le digan, no, pues creemos que sí hay un daño muy fuerte, un daño mediano, que a mí la verdad, pues digo, si estás sufriendo violencia, creo que es algo que tendrías que ir a lo máximo, ¿no? Pero pues va a ser dependiendo del caso. Y aparte también, gracias por... Sí, de su hijo también. También me gustaría concluir Concluimos ahí, sí. que si bien es muy bonito pensar en una revolución en que los muros del patriarcado se pueden tirar, es importante reconocer el reformismo y también que se reconocen ya las violaciones de derechos humanos de particulares a particulares y no solo el Estado, y que estas pueden, por derecho de preservación, pues que haya reparación de daños. Pues muchísimas gracias. De verdad, qué ganas de seguir platicando con ustedes. Creo que este tipo de programas siempre emocionan porque esta interconexión entre las ramas que todos estudiamos nos permite llegar a conclusiones mucho más acertadas. De verdad, mil gracias por acompañarnos. Y también en casa, mil gracias por acompañarnos. Esto fue Derecho a Disentir por Justicia TV. Nos vemos en la próxima.